Ustedes han encontrado dos noticias que parecen contradictorias en los diarios de hoy. Una, que la República Dominicana avanza en corrupción. Está número 22 en el mundo en corrupción. Son 200 países. Porque cuando uno dice en el puesto número 22, son 200 países alrededor. El 22 estamos en una élite de los países más corruptos del mundo. Pero ustedes habrán encontrado también una noticia. La República Dominicana crece en competitividad. Ambos salen del mismo informe. Realmente, una de las mejores capacidades que tiene nuestro gobierno es la propaganda. El gobierno dominicano tiene verdaderos especialistas, son gente muy competente en esa materia. Entonces, salimos en la élite de la corrupción, rápidamente una rueda de prensa en el Palacio para decir que subimos en competitividad. Y ambas cosas están en el mismo informe del Foro Económico Mundial. Usted se preguntará cómo es posible que en el mismo informe se diga que avanzamos en corrupción y que avanzamos en competitividad. Bueno, es difícil de explicar, pero una explicación pudiera estar en la calidad de los inversionistas que están llegando. Los inversionistas no son personas que están mirando para arriba y rascándose el ombligo. Los inversionistas indagan, averiguan todo antes de ir a un país a invertir. Todo. Entonces, puede preguntarse cualquiera, pero ven acá, y entonces, ¿cómo? Sabiendo que este es uno de los países más corruptos viene, bueno, eso puede tener mucho que ver con la calidad de los que vienen a invertir aquí. Lo que no se dijo es también el peso que tiene en la salida de inversionistas esa misma corrupción. Porque es que para el tema de la inversión se pueden tomar en cuenta múltiples factores y República Dominicana ha exhibido de manera permanente en los últimos años una estabilidad económica importante, estabilidad macroeconómica que es tomada en cuenta por los inversionistas. Ahora, cuando nos vamos a los factores que tienen que ver con la institucionalidad en el país, la seguridad jurídica y la corrupción, estos también salen como factores que desestimulan la inversión extranjera. Es probable que hayamos crecido porque se haya hecho un esfuerzo importante, incluso desde la misma cartera de competitividad, hace poco que se anunciaba una modificación de la estructura legislativa que facilitaría que las empresas cuando se van a constituir tengan procesos más ágiles para hacer esa constitución y esa creación. Uno de los obstáculos que más obstruyen ese proceso de desarrollo de cualquier persona que quiera instalar una empresa en el país, ya sea dominicano o extranjero, porque hay una burocracia que además facilita precisamente esa corrupción, porque hay permisos que hay que pagar, que tardan muchísimos meses, a veces es un documento simple, y hay gente que se la pone en China a quien quiere crear esa empresa. Todo eso ha pesado también para la salida, porque nada más se habló del índice general y cómo podemos haber mejorado en un contexto tomado en cuenta por el estudio, pero no se habló de los datos que indican la salida de inversionistas como consecuencia de ese índice de corrupción, de esa falta de institucionalidad, de esa inseguridad jurídica que también provoca la salida de capitales del territorio dominicano. Eso mide, obviamente, todos los movimientos económicos, por ejemplo, las inversiones públicas, las obras que se hacen aquí, y a lo mejor en ese índice de competitividad han contribuido las obras que hizo la Odebrecht aquí, llenas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, aquí hay una estabilidad que en lo que se refiere a la población es la estabilidad de la miseria, la estabilidad de la inseguridad. Esa es porque cuando hay estabilidad, están estables los más ricos, pero la pobreza también está estable.
Entonces, el inversionista sano busca la seguridad jurídica y le aleja la inseguridad jurídica. Pero, por ejemplo, a una empresa tan grande como la Odebrecht, la inseguridad jurídica no le asusta, sino que le atrae. La atrajo. Es decir, un lugar donde cogen soborno. La Odebrecht, encantada de la vida, vamos para la República Dominicana y además pusieron aquí el departamento de soborno. A la Odebrecht la atrajo la inseguridad jurídica. A la Odebrecht la atrajo la corrupción. Fíjense ustedes, es decir, con la Odebrecht fuimos muy competitivos. Tan competitivos que los países más corruptos que trabajaron con esa empresa, ninguno de esos países tuvo el honor de que la Odebrecht pusiera en su territorio el departamento de soborno. Aquí sí. Entonces, hay inversionistas que dicen, pero ahí cogen soborno, vamos para allá. Entonces somos atractivos para los que trabajan así. Lo cierto es que seguimos avanzando en corrupción. Somos famosos en el mundo por los niveles de corrupción. El PLD tiene 20 años en el poder. Aquí hubo corrupción en el gobierno del PRD también. Y ni se diga en los gobiernos de Balaguer. Pero el PLD ha gobernado los últimos 20 años aquí, 20, ¿verdad? Sí. Van 18 porque... Desde el 2004 a la fecha. Son 14. 14 años consecutivos. Antes de eso, 4 más, ¿verdad? Es decir, que en 18 años de gobierno, eso es lo que hemos obtenido. Avances en la corrupción. Es mucho lo que pudieron haber hecho si realmente hubieran tenido una intención, porque eso de mantenernos en el poder porque nosotros somos los que sabemos, porque nuestro plan de gobierno es el que funciona y te vas a estos resultados. Señores, sacamos 29 de 100. Fue 29 de 100. Cuando un estudiante se examina y saca 29 de 100, se quema. Entonces es más fácil hablar de la competitividad y no irnos al fondo del que ha sido el principal problema en los últimos años en nuestro país. Que la corrupción facilita que 2 o 3 se lleven a sus bolsillos los beneficios del trabajo de la mayoría. Sí. Que 2 o 3 se lleven a sus bolsillos los impuestos que la gente paga y que en consecuencia no se utilizan para mejorar la calidad de vida de la población, porque no se invierte en energía, porque no se invierte en agua, porque no se invierte en seguridad, y tenemos los resultados que exhibimos en las calles de nuestro país, que esa es nuestra realidad. Una población que se siente presa dentro de su propia libertad, que no entiende por qué al día de hoy no puede salir a la calle una persona a trabajar con su cartera en brazos sin tener temor de que alguien va a pasar por el lado y se la va a arrebatar. Con una población que no se siente segura de utilizar su teléfono en la calle porque no tiene garantías de que no aparecerá un individuo que se lo va a arrebatar. No, que lo va a matar para quitárselo. Y que lo puede matar, le puede quitar la vida para sustraerle una pertenencia que es suya. ¿Por qué? Porque los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, lo que nos han ofrecido es enriquecimiento para su cúpula gubernamental. Esa ha sido su garantía. El que llega al gobierno se va rico. En términos generales, sabemos que hay excepciones. La ciudadanía sigue pobre, aportándole a ese número del Producto Interno Bruto que indica que aquí somos una sociedad desarrollada, y la gente muriéndose en sus casas, ganando poco, con unas discusiones salariales en las que hay que enfrentarse con un empresariado que obstruye derechos, que impide el desarrollo de los sindicatos y que por tanto maltrata a la población, que tiene que sentarse a discutir por 2 años un aumento de 1,000 pesos. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad de nuestro país y la realidad que el Estado no ha querido ver porque no le conviene.
Y al final terminamos detectando casos de corrupción que se exhiben de manera permanente en los periódicos y en los programas de televisión serios de este país, porque los hay. Es mucho lo que se critica a la prensa, pero aquí hay gente que hace un trabajo eficiente y muestra y demuestra de manera permanente lo que aquí pasa y lo que viene pasando en el Estado. ¿Dónde termina eso? O no llega nunca a los tribunales, porque hay un ministerio público que se hace de la vista gorda, con un departamento de prevención de la corrupción administrativa que lo que sirve es para obstruir expedientes, porque de ahí no pasan, y cuando la presión ciudadana es lo suficientemente fuerte, llevan expedientes que se caen en los tribunales. Y si todavía pasamos ese obstáculo, entonces nos encontramos con jueces que son capaces de ordenarle al Ministerio Público que archive una investigación. Ese es el país que tenemos. O dan uno al lugar o un archivo definitivo. Entonces ese es el país que tenemos. Bueno. Esto va a cambiar el día que la población decida que esto cambie. Mientras nos sigamos cruzando de brazos y entendiendo que eso está bien, nos seguirán pasando el rodillo a todos. Bueno, y fíjense que lo que debería tener consecuencias penales, lo que tiene son consecuencias estimulantes para que se multiplique la corrupción. Por ejemplo, el que se lleva miles de millones, señores, hablar de miles de millones es una cosa muy grande, pero muy grande. 1 millón de cualquier cosa es mucho. 1 millón de piedras vale muchísimo dinero, de piedra. 1 millón de cualquier cosa es mucho más de dinero. 1 millón. Usted sabe lo que es una certificación de la Superintendencia de Bancos de que un funcionario que entró sin nada en los bolsillos ha depositado 27,000 millones de pesos. Entonces, eso tiene unas consecuencias que siguen extendiéndose en el tiempo. Por ejemplo, esa persona, como otros de sus compañeros, se han dedicado a comprar medios de comunicación. La red de canales locales y de emisoras de radio de todo el territorio nacional que ya están en manos de los corruptos es impresionante con el poder que tiene eso para seguir durmiendo a la población. En el gobierno anterior del PLD, en el del doctor Leonel Fernández, el director de prensa de la presidencia, el colega Rafael Núñez, no sé si alguien se acuerda de eso, en un día del periodista, creo que fue, que hicieron una recepción en el Palacio Nacional para los periodistas que trabajan para el gobierno, y usaron dos salones grandes, el de la Cariátide y el otro que le queda cerca, que es enorme también, y no cabían. Y él dio unas declaraciones diciendo orgulloso que el gobierno del doctor Leonel Fernández había conformado el equipo más grande de periodistas que se había visto. Entonces, yo no sé si ha disminuido ese equipo, si se habrá adaptado al cambio que hubo de presidente o qué, pero eso lo dijo el director de prensa del Palacio y salió publicado en los periódicos. El equipo más grande. Oiga, eso es lo que está pasando, pero además es que copan los canales de los pueblos. La mayoría de los canales de los pueblos son propiedad de los políticos oficialistas del lugar. Entonces, supongo que eso lo habrán tomado en cuenta para ponernos en la élite de los países más corruptos. Y obviamente lo que más pesa es una justicia en manos del partido, en manos del gobierno y del partido, donde no es posible que se condene a nadie, no importa lo que haga. Ese caso de Brecht, que nadie se haga ilusiones. Todo esto es entretenimiento, esto es un espectáculo de variedades. Ahí no va a salir ninguna decisión que castigue lo que se ha hecho. Bueno, la prueba es que la Odebrecht, con todo lo que le sabe al gobierno dominicano, está chantajeando, reclamando 708 millones de dólares más de lo que se han robado.
¿Y cuál será la conclusión, creen ustedes? Es que si la Odebrecht habla, porque es que la Odebrecht dijo lo que pasó en Perú, y en Perú hay 3 o 4 presidentes o presos o que lo andan buscando. Por 1.2 millones de dólares. Por 1.2 millones de dólares. Entonces, Que aquí en este país diríamos... si la Odebrecht suelta información sobre la República, ¿por qué la Procuraduría General Dominicana no hizo lo que hizo la de Perú? La Fiscalía General de Perú, que así es como se llama allá, que le dijo a la justicia de Brasil: nosotros queremos interrogar a Marcelo Odebrecht. Porque obviamente la investigación de Brasil no le importa cuánto dieron aquí, ni qué se robaron aquí. Le importa a Brasil. Y le dijeron que sí, con mucho gusto, y allá fueron, interrogaron a Marcelo Odebrecht y dijo a todo el que le dio. Al candidato del gobierno, al candidato de la oposición, al presidente, a todo el mundo. Entonces, todo eso sobre la República Dominicana lo sabe Marcelo Odebrecht. Obviamente que un procurador que es del Comité Central no le interesa averiguar eso. Pero a la Odebrecht, que ha tenido que pagar muchísimo dinero en todas partes del mundo, sí le interesa aparentemente callarlo de aquí, con miras a sacar dinero de eso, y por eso reclaman 708 millones de dólares más. Y ustedes oyen aquí que lo primero que dicen es ni $1 más. Eso es como cuando dicen cero tolerancia al narcotráfico, cero tolerancia al maltrato a la mujer. Esperen a ver si no van a salir 708 millones de dólares más para la empresa más corrupta, que obviamente hace negocio con los corruptos, no con los gobiernos que tienen controles y que tienen decencia. De manera que ese doble mensaje del informe del Foro Económico Mundial de ayer, que crece la corrupción y que crece la competitividad, tiene explicación, la tiene, y no es buena, definitivamente.